primero, nuevamente agradecerte a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, tu presencia, tu generosidad con la que nos compartes tus conocimientos y bueno, pues te vamos a escuchar con gran gusto. Y para quien no te conozca, por eso quiero yo leer, aunque sea unas líneas de tu currículum, el doctor Luis Felipe Barrón Córdoba, que es licenciado en Economía por el ITAM, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago, profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac, México. Y sus líneas de investigación son la historia política, social y jurídica del México contemporáneo y la historia del pensamiento económico. Ha sido profesor además en el CIDE, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ha participado como conferencista en foros nacionales e internacionales y sus publicaciones más recientes, uno, Carranza, colección Biografías para Niños de México, del INER. Otro más, Carranza, el último reformista porfiriano, publicado por Tusquets. Otro más, Historia de la Revolución, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y pues capítulos en los libros, solamente por citar algunos, La política agraria de la Revolución bajo la Constitución de 1917, Populismo, Democracia y Sentimientos Morales, el caso de México, esto fue en las ediciones Gisers en París. Y el Plan de Guadalupe, origen legal y fuente legítima de la Constitución de 1917 en legislación que dio sustento al Congreso Constituyente. Pues es un currículum un resumen muy rápido de todo lo que has hecho y pues con tu conferencia Tropa Vieja te damos la más cordial bienvenida y te escuchamos con gran gusto y nuevamente agradeciendo tu tiempo, Luis Felipe. Adelante. No, pues muchas gracias. Igual otra vez agradeciendo el honor que me hacen de invitarme y de estar aquí con todos los que nos escuchan, se toman el tiempo para conectarse y escuchar. Y bueno, espero que esto resulte interesante, sobre todo sabiendo de dónde vienen, ¿no? El camino que han tomado para llegar acá. De hecho, eso es lo primero que yo quiero decir, que sí me parece sumamente interesante y sumamente original que se haga un ciclo de conferencias para tratar de entender a nuestro país, nuestra historia, nuestra cultura, a través de la literatura. Eso no es común, es poco usual. Y para mí, bueno, no solamente es bienvenido, sino que se me hace muy interesante. Plantea un montonal de retos distintos, voy a hablar ahí de algunos de ellos, pero creo que sí es sumamente interesante. Y lo otro que sí me gustaría mucho destacar de este ciclo de conferencias es que, como bien me decías hace unos momentos, son muchos libros que son poco conocidos para mucha gente. Es decir, cuando se hizo la selección de estos libros, no, la verdad no sé quién la haya hecho ahí en el centro, pero me parece muy atinada porque creo que vale la pena conocer todo este espectro de libros de literatura que tenemos y no encerrarnos siempre en los mismos, ¿no? Por supuesto que hablar de Sor Juana Inés de la Cruz o hablar, por ejemplo, de Justo Sierra o de Mariano Azuela, que son autores básicos muy importantes de nuestra literatura, es inescapable, ¿no? Pero aún así creo que pues se pueden escoger los libros de los que no siempre hablamos, ¿no? Y eso me parece muy atinado y muy afortunado de esta selección que se ha hecho. Como decía, creo que el objetivo, y aquí me podrá corregir el doctor Ramos, pero creo que el objetivo de este ciclo ha sido tratar de entender a México, tratar de entender su historia, su cultura, su historia y su cultura a través de la literatura, y no tanto hacer un recorrido por la literatura de nuestro país en términos de la historia del arte o de la crítica literaria. Digo, lo creo así por los colegas que me han precedido, ¿no? Que
la mayoría de ellos son historiadores y no son críticos de literatura o historiadores del arte. Entonces, eso lo destaco y lo digo porque yo soy historiador y pues, desde mi silla, digamos, no puedo hacer un análisis de crítica literaria acerca del libro del que vamos a hablar, de Tropa Vieja, de Francisco Eli Urquizo. Y lo que voy a intentar hacer es un poco explicarles por qué me parece que es importante hablar de este libro, por qué es importante tomarlo como un punto de entrada a este conocimiento, entendimiento de esta etapa tan importante en nuestra historia, que es la Revolución Mexicana, y bueno, contribuir a lo que otros colegas ya han hecho, ¿no? Cuando menos me parece que debo mencionar aquí al doctor Rafael Olea, si no me equivoco, le estuvo hablando de de Mariano Azuela con los de abajo. También me parece que escucharon a la doctora Georgette José hablando de Martín Luis Guzmán y La sombra del caudillo. Y si mal no estoy, creo que también escucharon a Guadalupe Villa en este ciclo. Entonces, los menciono a ellos porque trataron temas que son muy similares al que yo voy a tratar, es decir, el periodo de la Revolución Mexicana y obras que se consideran como novelas de la Revolución Mexicana, ¿no? Me parece que el doctor Olea hizo toda una reflexión acerca de lo que podemos llamar novela de la Revolución y por qué lo tomamos como un grupo de obras aparte, digamos, ¿no? Empezando por esta antología de Antonio Castro Leal que se publicó en 1960. Hay ahí muchísimas cosas que discutir, no me voy a meter tanto a eso, pero sí me parece que estos autores, Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, son, bueno, se pueden considerar, ¿no? de ese grupo. De hecho, hay quienes consideran a esos dos precisamente como quizás los dos autores más importantes de la novela de la Revolución Mexicana. Hace un momento que decía yo que esto plantea retos muy, muy importantes. Pues el reto que yo creo que es más importante es siempre utilizar o tratar de utilizar la literatura para entender nuestra historia. ¿Por qué esto es un reto? Porque a diferencia de los historiadores, los escritores no tienen un compromiso con las fuentes, ¿no? No están limitados por esa camisa de fuerza, que son las fuentes que nosotros llamamos primarias, y tampoco tienen un compromiso con decir la verdad. Y esto, quiero poner mucho énfasis en esto. No quiero decir que los escritores no dicen la verdad. Solamente estoy diciendo que pueden elegir no decirla. Y cuando deciden decirla, muchas veces pues la envuelven en un velo de ficción, ¿no? Que los historiadores no podemos tener, ¿no? Los historiadores tenemos ese compromiso con las fuentes. Insisto, no quiero decir un compromiso con la verdad, porque los escritores pues también pueden comprometerse con la verdad, pero sí tenemos un compromiso con lo que nos dicen las fuentes. Y eso para nosotros es una especie de camisa de fuerza. No podemos decir nada que no podamos sustentar en las fuentes primarias. Y en cambio los escritores con la ficción pues pueden contribuir también a la verdad y esa ficción puede contribuir a que la verdad se diga a través de personajes mucho más humanos, mucho más reales, ¿no? Los historiadores solamente podemos reconstruir la realidad en la medida que las fuentes nos lo permiten, ¿no? Otra vez hago énfasis aquí entre la diferencia, ¿no? Entre lo que es la verdad y lo que es la realidad, ¿no? En la realidad, los historiadores pues muy pocas veces podemos reconstruirla porque las fuentes primarias no nos dan ese acceso a la realidad, nos hablan de la verdad de alguna manera, pero la realidad es difícil construirla y los escritores con pues su habilidad como cronistas, como narradores, como descriptores de esta realidad, pues la pueden hacer mucho más cercana, ¿no? Ellos trabajan sobre un escenario mucho más humano, ¿no? Sobre personajes más de carne y hueso. Y eso es muy, muy importante, eso es muy importante, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes que
cuando uno trata de aprender historia, pues uno también debe de leer estas novelas, ¿no? Porque eso es lo que nos acerca a esa historia. Y en esa medida, la historia se vuelve realmente algo humano, ¿no? Algo que podemos ver y experimentar como seres humanos, y no una visión tan lejana como a veces la tenemos los historiadores, ¿no? Por supuesto que hay historiadores que tienen un talento maravilloso, ¿no? Y que pues, nos han dejado libros maravillosos, que se leen como si fueran novelas, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues no, no son novelas. Los historiadores solo podemos reconstruir, digo, la realidad en la medida en la que pues nosotros vamos a las fuentes y en ellas podemos encontrar visos, ¿no? Algunas pinceladas de lo que es la cotidianeidad, lo que los personajes viven en el momento en el que producen las fuentes que nosotros utilizamos, ¿no? Y eso me parece que es la limitante más grande que tenemos los historiadores, y es esa puerta maravillosa que nos abren los escritores, ¿no? Pero la ficción también puede esconder la verdad, la puede esconder, la puede moldear, y en esa medida es que necesitamos una serie de claves para poder interpretarla y para poder entenderla. Y ese es el reto al que yo me refería hace un momento, ¿no? Tratar de entender nuestro país, nuestra historia, nuestra cultura a través de la literatura exige que nosotros podamos tener acceso a esas claves que nos permiten interpretar lo que estos escritores están diciendo. Y ahí, para eso los historiadores, pues sí podemos, creo, contribuir en mucho, ¿no? En la reconstrucción de estas claves que nos permiten interpretar esta literatura, ¿no? Y para ello, pues siempre es muy necesario reconstruir el contexto en el que se producen estas obras, ¿no? Ese contexto es el que nos da las claves, ¿no? No es lo mismo un escritor escribiendo en el siglo XVI que uno en el XVIII, que uno en el siglo XX. No es lo mismo leer a una mujer, por ejemplo, que esté escribiendo, que a un hombre o a un militar, a diferencia de un civil. Y por supuesto en los contextos familiares y sociales en los que están. Entonces, por eso me parece que es muy atinado, ¿no? En este ciclo, haber invitado historiadores que nos permiten entrar en estas, reconstruir estas claves para poder hacer esta interpretación. Entonces, yo voy a proceder ahora a tratar de reconstruir ese contexto, primero tratando al autor, hablando de quién es el autor de Tropa Vieja, de Francisco Luis Urquizo, para poder en su biografía encontrar algunas de las claves que nos permitan entender esta obra, ¿no? Lo segundo es, ¿por qué escribe Francisco Luis Urquizo? ¿Qué sabemos de eso? ¿Por qué escribe? ¿Nos dice por qué escribe o simplemente nos deja una obra ahí para que nosotros la interpretemos, ¿no? Lo tercero es el libro como tal, cuándo se escribe, dónde se escribe, cuándo se publica, etcétera, para pasar de ahí a ubicarlo dentro de lo que es la novela de la Revolución Mexicana. Y finalmente, pues ya hablaremos de qué trata el libro y de por qué, desde mi punto de vista, es un libro tan importante, ¿no? En la literatura de la Revolución Mexicana. Entonces, pues comencemos con el autor. ¿Quién es Francisco Luis Urquizo? Francisco Luis Urquizo nace en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, en 1891, es decir, en pleno porfiriato, en el periodo, digamos, que va a ser la cúspide del porfiriato, cuando el porfiriato ya es un sistema político bien establecido, estable, con un México que está experimentando ya crecimiento económico hacia el final del siglo XIX, lo que no había experimentado en el resto del siglo, pero también en este sistema político autoritario, cerrado, digamos, ¿no? De alguna manera. Y él nace en la periferia, en Coahuila, en San Pedro de las Colonias, en 1891. Él se va a formar ahí en su familia y localmente, su educación primaria, y después va a viajar a la Ciudad de México a continuar su educación. Va a estar un tiempo en la Ciudad de México y después va a regresar a Coahuila después de la muerte de su padre, como sucedía con muchos
jóvenes en el siglo XIX, tiene que regresar a su tierra natal para hacerse cargo de los negocios familiares, ¿no? Contribuir a la familia. Y siendo muy, muy joven, a los 20 años de edad, pues va a iniciar la Revolución Mexicana. Entonces, él va a experimentar la Revolución Mexicana en una etapa de su vida que es muy importante, porque es un joven, ¿no? Es realmente muy joven él cuando inicia la Revolución Mexicana, un joven muy impresionable, un joven lleno de energía, lleno de idealismo, digamos, ¿no? Y sobre todo que había tenido contacto con la familia Madero y que por lo tanto pues también va a tener esta simpatía, ¿no? De los vecinos y de la gente que se forma en el mismo lugar, en la misma región. Él se va a incorporar como soldado raso al ejército maderista en 1911 y a partir de ahí pues va a tener una carrera militar larguísima, ¿no? A lo largo de toda su vida, muy, muy exitosa y va a ser testigo de muchos de los hechos importantes de la Revolución Mexicana. Sobre todo, pues él al incorporarse al ejército maderista va a ir ascendiendo en los rangos del ejército, su cercanía con la familia Madero y con el mismo presidente Madero, una vez que Madero sale triunfante en la revolución, lo va a llevar a ser parte de la Guardia Presidencial, a estar en la Ciudad de México cerca del presidente cuando se da la decena trágica. La va a vivir muy, muy de cerca, va a tener contacto con personajes muy importantes en la decena trágica y con el presidente Madero, ¿no? Y de ahí, bueno, se va a incorporar al ejército carrancista una vez que es asesinado el presidente Madero, va a ir al norte a integrarse con el ejército carrancista. Esto también es importante decirlo, desde muy joven y cuando él inicia en el ejército, Francisco Luis Urquizo va a estar siempre convencido de que el ejército tiene ante todo una obligación de lealtad con el régimen, con la legalidad, y para él esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Va a marcar mucho de su trayectoria como militar y también lo vamos a ver en parte de su obra, ¿no? Y cómo los personajes hablan de esta lealtad que los militares tienen con los gobiernos civiles y con su país, ¿no? Esto va a ser muy, muy importante. Él va a estar con Carranza, cerca de Carranza, durante la Revolución Constitucionalista y después se va a incorporar a la Secretaría de Guerra, de la que va incluso a llegar a ser el titular a partir de febrero de 1920 y va a acompañar al presidente Carranza en su huida de la Ciudad de México hacia Veracruz, que como todos sabemos es fallida y bueno, el presidente Carranza y la caravana que lo acompañaban es sorprendida en Tlaxcalantongo, en la Sierra de Puebla, y bueno, es asesinado Carranza. Él, dada su cercanía con el presidente y dado que lo había acompañado en esta evacuación de la Ciudad de México, pues queda preso después del asesinato de Carranza y una vez que es liberado, pues se va a exiliar, como muchos carrancistas, va a salir del país, se va a ir a Europa por 5 años y esto también va a ser muy importante porque va a marcar mucho su vida, ¿no? Esta experiencia de salir del país, ir a Europa, experimentar Europa y le va a abrir el camino a convertirse también en un escritor en forma. Él siempre tuvo una mano muy inquieta, una pluma muy prolífica y desde muy temprano, ¿no? En sus obligaciones como militar, empezó a publicar cosas, ¿no? Sobre todo manuales para el ejército, cosas relacionadas, digamos, con sus puestos oficiales, pero una vez que él sale a Europa, va a empezar a experimentar con la ficción y va a publicar su primer novela, si mal no recuerdo, justo en 1920, y va a estar escribiendo a lo largo de estos 5 años sobre sus experiencias en Europa, ¿no? La manera en la que él ve Europa, experimenta el mundo y se va, digamos, a iniciar como un narrador de esa realidad que él observa. En 1925 regresa
regresa a México, va a tener algunos puestos oficiales, pero fuera del escalafón federal, más bien en puestos regionales, y se va a incorporar otra vez al ejército en 1935, ya cuando el presidente Cárdenas le abre la puerta a todos los carrancistas exiliados para que regresen. Va a ser el presidente Cárdenas, va a iniciar esta política de conciliación en la llamada familia revolucionaria y va a permitir el regreso de todos estos carrancistas que habían permanecido siempre leales al presidente Carranza. Él se va a reincorporar al ejército, se le va a reconocer su grado de general de brigada en 1935 y va a seguir ascendiendo en el escalafón de la Secretaría de la Defensa, ya llamada así, Secretaría de la Defensa, y va a ocupar el puesto de general del Estado Mayor de la Secretaría de Defensa en 1940, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. A él le va a tocar abanderar al famoso Escuadrón 201 que va a ir a pelear en la Segunda Guerra Mundial, y después, bueno, va a ocupar otra vez, me parece que en 1950 la secretaría, va a ser secretario de la Defensa Nacional. Entonces, como militar, tiene una carrera muy, muy importante, desde soldado raso, cuando él se incorpora al ejército madrista, hasta ser general brigadier, general de brigada, general de división y después secretario de guerra y marina, ¿no? Entonces, como militar tiene una carrera brillante y tiene como militar también una visión muy humanista de liderazgo, precisamente por las experiencias que él como soldado había tenido a lo largo de los años de la Revolución, ¿no? Él después va a seguir escribiendo, tiene una obra impresionante, verdaderamente muchísimas cosas publicadas que abarcan varios géneros, pero los que nos importan aquí son sus obras de memoria, es decir, las memorias que él escribe sobre la Revolución. Eso es una parte de su obra, obras como, por ejemplo, Recuerdo que, ¿no? O como Fui soldado de Levita. Ese tipo de obras son más como memorias, como sus memorias de la Revolución. Luego tiene algunas cosas que tienen que ver con sus impresiones sobre el presidente Carranza, ¿no? Tiene una especie de biografía muy breve del presidente Carranza, algunas otras obras que aluden al carácter de Carranza y cómo era Venustiano Carranza, y luego tiene estas otras obras que son más novelísticas, de las que, por supuesto, entre las que destaca Tropa Vieja, que es quizás su obra más leída. Se ha reproducido muchas veces y yo diría, sin duda, que es su obra más conocida. Ahora la voy a dejar al final porque pues, obviamente es el centro de lo que vamos a hacer hoy, pero bueno, quisiera destacar otras de sus obras, como por ejemplo La Ciudadela quedó atrás, que es una crónica de la decena trágica que yo les recomiendo mucho si no han leído Tropa Vieja, que cuando la lean Tropa Vieja, la lean e inmediatamente después lean La Ciudadela quedó atrás. Harían una pareja de lecturas muy, muy, muy importantes y muy atinada. Y si ya leyeron Tropa Vieja, pues continúen con La Ciudadela quedó atrás. Después de eso se podrían pasar a Fui soldado de Levita, por ejemplo, a Recuerdo que, y estas obras de más de memoria, y finalmente pues, que dejaran su obra sobre Carranza y el carrancismo. Ahora, es muy importante, para terminar esta sección de esta plática, es muy importante entender que él siempre se consideró un carrancista y fue leal a Venustiano Carranza. Pero esto no quiere decir que en su obra él haga una loa del personaje, que él se dedique, digamos, en su obra a resaltar al presidente Carranza, a pesar de la simpatía que siempre le tuvo y de su lealtad.
Esto no es lo que hace Francisco Luis Urquizo en su obra, y si ya tuvieron oportunidad de leer Tropa Vieja, pues se darán cuenta que Carranza ni siquiera aparece en Tropa Vieja, ¿no? Entonces sí es muy importante esto, porque él busca la neutralidad en su narrativa, y pues de ninguna manera es un autor, digamos, como Martín Luis Guzmán, que sí toma una posición, digamos, con respecto al villismo y con respecto al régimen de los sonorenses, por ejemplo, ¿no? Francisco Luis Urquizo no hace esto. Francisco Luis Urquizo siempre busca esa neutralidad y trata, ya lo hablaremos en un segundo, de enviar mensajes diferentes con su obra. Él tiene una preocupación diferente. Bueno, pasemos a la segunda parte de este contexto que voy a tratar de contestar muy rápido a la pregunta de por qué escribe Francisco Luis Urquizo. Francisco Luis Urquizo es muy peculiar, es un personaje peculiar en el sentido de que sí nos deja de su propia voz la razón por la que escribe. ¿Qué es lo que busca él al escribir y por qué lo hace, ¿no? Hay otros autores que no nos dicen eso, hay otros autores que simplemente nos han dejado una obra para que nosotros la leamos, la disfrutemos, la interpretemos, pero no nos dicen la razón por la que escriben. Y Francisco Luis Urquizo sí lo hace, y él es muy explícito. Él dice que la gente que tuvo la fortuna, dice él, de vivir la revolución, y esto es muy importante, ¿no? Porque él no es que vea la revolución como esta gran gesta, ¿no? Que se nos enseña en los libros de texto, o como esta gran épica, ¿no? Que los mexicanos deben conocer. Él ve la revolución diferente, él la ve como una tragedia humana. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Pero él dice que tiene la fortuna de haberlo vivido y que por lo tanto es su obligación dejarlo por escrito, para que todos los mexicanos puedan conocer lo que realmente pasó y se puedan acercar a la tragedia que es la Revolución Mexicana. Insisto, ahora voy a hablar un poco de por qué la califica como una tragedia, por qué dice Francisco Luis Urquizo que la revolución es una tragedia. Es muy distinto a lo que dice, por ejemplo, Martín Luis Guzmán, o lo que dice Mariano Azuela, en términos de que la revolución dejó una desilusión grande en términos de que los objetivos que buscaba y las razones por las que la gente se incorpora a la revolución, al finalmente son objetivos fracasados, ¿no? O que no se consiguen, o que finalmente hay una clase política que traiciona a estos revolucionarios, ¿no? Es muy distinto lo que dice Francisco Luis Urquizo, y sobre todo porque él va a narrar en Tropa Vieja la revolución, no desde el punto de vista de los revolucionarios, sino desde el punto de vista de los soldados del Ejército Federal, ¿no? Que esto es muy peculiar también, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, la preocupación que tiene Francisco Luis Urquizo al escribir es que pues los mexicanos tengamos la oportunidad de conocer lo que pasa, cómo pasa y lo que viven quienes se integran a la revolución, las razones por las que entran a la revolución y después pues las vivencias que tienen, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a pasar al tercer punto, que es el libro. El libro en sí, Tropa Vieja, ¿cuándo se escribe? Lo que sabemos de Tropa Vieja es que el libro se escribe en algún momento a lo largo de la década de 1930. Sabemos esto porque en su archivo, en el archivo de Francisco Luis Urquizo, hay una versión mecanoscrita de Tropa Vieja que está, digamos, fechada en los años 30. Pero no sabemos exactamente cuándo es que Francisco Luis Urquizo concibió la historia, concibió los personajes, ni cuándo comenzó a escribirla. Solo sabemos que lo hizo a lo largo de los años 30 y como les decía, pues esta década para él incorpora dos periodos: su periodo de regreso a México, pero no ocupando
parte del ejército, no reincorporado al ejército, y un segundo periodo una vez que ya se reincorpora al ejército en 1935. Entonces es a lo largo de estos años que él escribe la obra. Otra vez, regreso a su biografía, es importante entender que él se reincorpora al ejército en este ánimo conciliador del presidente Cárdenas, ¿no? Entonces, él va a ser un carrancista leal, pero que se va a distinguir, por ejemplo, de otros carrancistas como Luis Cabrera, que fueron muy críticos del presidente Cárdenas, ¿no? Cárdenas les abre la puerta para que regresen y por ejemplo, Luis Cabrera pues va a ser un crítico feroz del cardenismo y del presidente Cárdenas, ¿no? Hay otros carrancistas como Juan Barragán, por ejemplo, que regresan a México y deciden fundar un partido político, ¿no? El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es fundado entre otros por estos carrancistas que vuelven del exilio. Francisco Luis Urquizo, no, él es parte del régimen, él va a formar parte del ejército y es muy importante entender, ¿no? Que él reconoce, ¿no? el gesto conciliador del presidente Cárdenas y él se va a mantener, digamos, a un lado, ¿no? Al margen de estas disputas políticas que va a provocar el cardenismo y se va a mantener absolutamente fiel al régimen, ¿no? Hasta ocupar, como les dije, la Secretaría de la Defensa en años posteriores, ¿no? Pero esto es importante, esto es muy, muy importante, ¿no? Que él está en ese contexto político que vive México en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, en este periodo que pues de alguna manera es muy convulso, que es el cardenismo, por las transformaciones que plantea el cardenismo en la economía y en la sociedad mexicanas, y él, a pesar de eso, pues se va a mantener al margen, ¿no? Y su obra de ninguna manera va a constituirse como una crítica al régimen, como sí lo hicieron otros escritores, insisto, como por ejemplo Martín Luis Guzmán, ¿no? El libro se publica finalmente en 1940, aparece la primera versión ya publicada del libro y a partir de ahí pues se va a reproducir en varias ocasiones y va a formar parte de varias colecciones. Por cierto, aquí aprovecho para recomendarles mucho que busquen una publicación del INERM, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que hizo, si mal no recuerdo, en el año 2013, en 2 tomos que se llama La Biblioteca del Soldado. Les recomiendo muchísimo que lo busquen, incluso me parece que se puede descargar del internet de manera electrónica, si entran al sitio del INERM o si lo buscan en el internet simplemente como la Biblioteca del Soldado, ahí seguramente van a encontrar las ligas para poderlo ver. Es un libro en 2 tomos, como les digo, que hace una antología, una colección, una selección de obras que tienen que ver con la Revolución Mexicana y que incluyen, incluyen varias de las obras de Francisco Luis Urquizo, incluye a Mariano Azuela, incluye a Gregorio López y Fuentes, a Rafael Muñoz, a José Mancísidor, a todos ellos los incluye esta selección y no solamente se las recomiendo porque tiene muchas de las obras importantes de Francisco Luis Urquizo, sino porque es una selección distinta a la de Castro Leal, que se publicó en 1960 y que consideramos la clásica, digamos, de la revolución, de la novela de la Revolución Mexicana. Entonces sí les recomiendo mucho que la busquen y les recomiendo mucho también que busquen otro libro que publicó también el INERM y que también está a disposición de ustedes de manera electrónica, me parece, en el INERM, que lleva por título Francisco Luis Urquizo, Vida y Obra. Ahí, bueno, en ese libro ustedes pues van a ver una semblanza muy extensa de Francisco Luis Urquizo. Esa colección es una colección de ensayos
que coordinó el hijo de Francisco Luis Urquizo. Entonces, es muy interesante ver también el punto de vista de la familia, de uno de sus hijos, hablando de su padre. Y bueno, ya hay una colección de ensayos hecha por expertos que analizan la obra de Francisco Luis Urquizo desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que si están interesados en la obra de Francisco Luis Urquizo, vean esa colección de ensayos. Los va a ayudar mucho a entender el contexto, el autor y, por supuesto, la obra, ¿no? Bueno, me voy a pasar ahora al libro dentro de la novela de la Revolución. Como les decía, me parece que el doctor Olea ya hizo, bueno, pues les dio una visión de lo que es la novela de la Revolución Mexicana, qué es lo que podemos considerar como novela de la Revolución Mexicana y por qué la consideramos así. Y bueno, en ese contexto habló de Mariano Azuela. La novela de la Revolución Mexicana hay un debate grande acerca de lo que se puede considerar la novela de la Revolución Mexicana. Castro Leal, por ejemplo, la limita a las obras que se escriben entre el inicio de la Revolución en 1910 y la muerte de Venustiano Carranza en 1920, o que tratan ese periodo, ¿no? Ahí, bueno, quedarían fuera, de acuerdo a esa selección que hace Castro Leal, autores que para mí se pueden considerar como novelistas de la Revolución, ¿no? Sobre todo el caso que yo siempre manejo ahí como muy difícil, ¿no?, de clasificar, es el caso de Jorge Ibargüengoitia, ¿no?, con Los Relámpagos de Agosto. Es una novela muy tardía, por supuesto, de los años 60, y que sin embargo yo considero una de las novelas centrales de la novela de la Revolución. También los críticos literarios hablan de distintas características que deben de tener las novelas de la Revolución, y pues ahí también quedan fuera algunas de las que yo considero muy importantes. Entonces, pues hay ahí un debate fuerte, ¿no?, de lo que es la novela de la Revolución Mexicana. Afortunadamente este ciclo no es de eso y entonces no vamos a profundizar en eso. Podríamos tener un ciclo de la novela de la Revolución Mexicana que sería muy interesante, pero ahora no me voy a meter más a eso. Nada más apunto que hay ahí un debate muy importante. Ahora, hay autores ahí muy variados, ¿no? Yo les menciono solo algunos y les voy a explicar ahora por qué. Sobre todo, pues sí, Mariano Azuela, ¿no? Mariano Azuela, con los de abajo, inicia un periodo de escritura sobre la Revolución, y la obra de Azuela pues va a tener una influencia muy importante, no solamente en las obras literarias sobre la Revolución, sino también en la historiografía de la Revolución Mexicana, ¿no? Sobre todo, como creo que les explicaba el doctor Olea, a partir de 1925, esa obra va a ser muy, muy influyente, ¿no? No solamente, insisto, en el ámbito literario, sino también para la historiografía. Esa obra de Azuela, pues es, digamos, la primera obra literaria en donde ya se toma un punto de vista pesimista de la revolución, ¿no? Se toma esta visión de que la gente que se incorpora a los ejércitos revolucionarios, pues de alguna manera u otra, al final es traicionada, ¿no? Es traicionada por una clase política que rapta la revolución y que pues deja precisamente a los de abajo desposeídos como estaban antes de la revolución, ¿no? A eso se va a sumar, por ejemplo, también Rafael Muñoz, ¿no? Si ustedes han leído Vámonos con Pancho Villa o han visto la película de Vámonos con Pancho Villa, que yo les recomiendo mucho, es una de las mejores películas del cine mexicano. Es muy vieja la película y pues no estamos acostumbrados ya a ver películas así, ¿no? En blanco y negro y un poquito de mala calidad y lentas a veces, pero es una gran película y la novela de Rafael Muñoz es muy, muy buena, es muy importante, pero tiene esta misma visión, ¿no? De estas personas que son desposeídas, que
son, otra vez utilizando la frase de Azuela, los de abajo, que se incorporan a la revolución y que luchan en la revolución con ideales, con el ánimo de que el mundo va a cambiar, de que la revolución va a cambiar la situación social que ellos viven y al final regresan desilusionados y vencidos, ¿no? de la revolución. En el caso de esta, de Vámonos con Pancho Villa, la razón por la que entran sus personajes a la revolución, pues tienen mucho que ver con esta historia del villismo, ¿no? Del mismo Francisco Villa, que se va a incorporar a la revolución después de que se tiene que volver bandido porque sale huyendo al proteger a su hermana de un hacendado. En Vámonos con Pancho Villa, esto también es lo que se maneja, ¿no? Estos peones, digamos, de Hacienda que pues tienen este mal comportamiento por alguna razón en contra de la élite y entonces tienen que huir y se acaban incorporando a la revolución. Ese es el inicio también de Tropa Vieja, ¿no? En Tropa Vieja también inicia así la novela con su personaje central, en una borrachera, faltándole el respeto a la autoridad, y entonces es en su caso enganchado, ¿no? Es soldado de leva, es enganchado y incorporado al ejército federal, ¿no? Ahora voy a hablar de eso en un minuto. Esto la hace muy peculiar a Tropa Vieja, pero el inicio es el mismo. Están otros autores como Martín Luis Guzmán, del que habló Georgette José. Martín Luis Guzmán se desilusiona del carrancismo, se va al villismo, va a estar muy cerca de Francisco Villa y va a producir, por supuesto, una gran obra literaria que tiene que ver con el villismo, Memorias de Pancho Villa, por ejemplo, La sombra del caudillo, El águila y la serpiente, que son obras que van a tener un punto de vista muy desde el villismo de la revolución y muy críticas de los sonorenses, ¿no? Sobre todo La sombra del caudillo, pues es un libro que incluso se convirtió en película y la película estuvo prohibida durante décadas, ¿no? Me parece que de eso también habló la doctora José Valenzuela y que, bueno, pues, revela en mucho, digamos, ¿no? Esto que yo les decía, que Martín Luis Guzmán sí toma una posición política con respecto a la revolución. Esto va a evolucionar a lo largo de los años, hacia el final de su vida se va a incorporar al priismo, ¿no? Y va a ser parte del régimen priista en la Secretaría de Educación, etcétera. Pero él sí toma esta posición política, ¿no? Otro de los autores que habría que mencionar ahí, otra autora que es muy, muy, muy importante y que si no han leído tienen que leer, es Nelly Campobello. Ella tiene una visión muy familiar, ¿no? Desde la familia, desde el ámbito familiar de la revolución y la maestría con la que ella relata, ¿no? Su cercanía también con el villismo es muy importante, ¿no? Nelly Campobello definitivamente se debe considerar una de las autoras centrales, ¿no? De la literatura de la Revolución Mexicana. Yo les recomiendo muchísimo que lean Cartucho, ¿no? Es un libro que les va a gustar y que pues les va a dar una visión completamente distinta, ¿no? No desde los ejércitos y la gesta revolucionaria, sino desde el ámbito mucho más personal, familiar, sobre todo de una mujer que crece en los años de la Revolución Mexicana, ¿no? Y bueno, el último autor que les quiero mencionar es Agustín Yáñez, Al filo del agua, es una novela de los años 50 ya, y que pues trata más sobre el cambio de valores, el cambio en la moralidad, digamos, que trajo la Revolución Mexicana, y esto cómo se vive en los pueblos, en su caso de Jalisco, ¿no? Es una novela que tiene que ver también un poco con la historia de la iglesia, con la historia de la religión, y que yo creo que vale mucho la pena que la lean. Ahora, dentro de ese cuerpo de literatura, pues están las obras de Francisco Luis Urquizo. Y Francisco Luis Urquizo es distinto a todos ellos porque, como les decía, no solamente él mantiene una posición neutral
con respecto al proceso político de los años 30, 40, 50 en México, sino que además él ve la revolución desde el punto de vista del ejército federal, ¿no? Es decir, acuérdense de la historia de la Revolución Mexicana. Al inicio es este ejército revolucionario que viene, digamos, de las clases populares, sobre todo en el norte del país, y en el caso de Morelos, el zapatismo, que se van a enfrentar al ejército federal. Y una vez que se derrota a ese ejército federal, en lugar de que se disuelva el ejército federal, lo que se disuelve es este ejército revolucionario, ¿no? Madero decide disolver el ejército revolucionario, mantener el ejército federal, que es después al que se va a enfrentar Venustiano Carranza, una vez más, ¿no? Con el ejército zapatista, villista, con los sonorenses, ¿no? Con Obregón, van a formar este ejército otra vez, entre comillas, popular. Ahora les digo por qué lo pongo entre comillas, que se va a enfrentar al ejército federal y finalmente lo va a derrotar, ¿no? Con la derrota de Huerta en 1914, finalmente se va a disolver el ejército federal y Carranza va a convertir el ejército carrancista, el ejército constitucionalista que se había formado en 1913, lo va a convertir en el ejército nacional, que es el ejército que hoy tenemos, ¿no? Es el ejército bueno, que ocupa hoy nuestra defensa y que tenemos hoy. Y Francisco Luis Urquizo, él toma el punto de vista de este ejército, del ejército federal, el ejército que va a enfrentar a los revolucionarios y desde ese punto de vista va a narrar la revolución. Y esto lo hace completamente diferente a todos estos otros autores que yo les mencioné, a Martín Luis Guzmán, que toma esta posición desde el villismo, o a Nelly Campobello también, que lo hace desde la visión del villismo, ¿no? O a Mariano Azuela, que lo hace desde el punto de vista también de los revolucionarios, lo mismo que Rafael Muñoz, ¿no? Entonces, Francisco Luis Urquizo, por eso es, en primer lugar, tan especial y tan importante, porque él toma una visión completamente diferente. ¿De qué trata su libro, Tropa Vieja? Voy a hablar de Tropa Vieja en específico y ya no tanto de su obra en general, sino de Tropa Vieja. ¿De qué trata? El personaje central es un campesino, Espiridión Cifuentes, que vive en el norte, que vive en Coahuila. Él va a describir lo que él vivió como joven, este ambiente de la zona de la laguna, ¿no? En San Pedro de las Colonias, en Coahuila, Torreón, esa zona. Este personaje, Espiridión Cifuentes, es un campesino que trabaja en una hacienda y que, como muchos de los campesinos que trabajan en hacienda en ese momento, pues son pobres, están en la pobreza, dependen de las tiendas de raya, están sujetos, digamos, al despotismo de los hacendados y de sus capataces, y que pues muchas veces recurren al alcohol, digamos, como un escape, como una salida, ¿no? de esta vida que ellos llevan. Y este personaje, en una borrachera, se enfrenta a las fuerzas del orden, a la policía local, a los rurales, insulta a uno de los policías, y entonces el hacendado acaba ordenando que lo apresen, lo llevan a la cárcel, y de la cárcel pues lo levantan, ¿no? Es soldado de leva, como se decía, y lo incorporan al ejército, condenado 5 años a servir en el ejército. Y esto inicia... con esto inicia Tropa Vieja, ¿no? Y Tropa Vieja es la narración de todo lo que vive Espiridión Cifuentes al pasar de su tierra natal en Coahuila a Monterrey, a un cuartel, y de ahí a la Ciudad de México, y todas las vivencias que él tiene, digamos, en estos traslados, y finalmente cómo la unidad en la que él está es llevada de nuevo al norte para enfrentarse a los revolucionarios, ¿no? Entonces él narra ahí, Francisco Luis Urquizo, cómo está conformado el ejército federal que va a enfrentar a los revolucionarios, ¿no? Y una de las cosas
muy peculiares aquí es que a lo largo de la novela nos va a decir Francisco Luis Urquizo que Espiridión Cifuentes tiene un hermano que pues al final va a tener noticias de que se incorpora al ejército revolucionario, ¿no? Entonces él se enfrenta a este dilema de no saber cuándo es que va a enfrentar a su hermano con las armas, ¿no? Y ya con esta entrada, digamos, pues verán por qué les digo que Francisco Luis Urquizo ve la Revolución Mexicana como una gran tragedia, ¿no? Espiridión Cifuentes va a tener un par de acciones militares en el norte contra los revolucionarios, como les digo, y finalmente va a ser herido bastante grave, y por eso pues va a terminar abandonando el ejército, ¿no? Él es herido 2 veces, una de las cuales simplemente está en el hospital por un tiempo, y esto es una parte importante de la novela, porque en el hospital es cuando él vive, digamos, su mejor tiempo en el ejército, ¿no? Cuando le dan mejor de comer, cuando tiene la posibilidad de descansar, cuando ve las cosas, digamos, los toros desde la barrera, diríamos coloquialmente, y pues eso le cambia también un poco la visión, ¿no? de lo que está pasando en la revolución, y después va a ser herido una segunda vez y en esa va a perder un brazo y finalmente pues por eso va a tener que abandonar el ejército. Ahora, esa es la trama en general de Tropa Vieja, ¿no? Pero Tropa Vieja es muy, muy importante porque primero que nada es una visión completamente humana de la revolución, de la tragedia que es la guerra. Francisco Luis Urquizo, no manifiesta en Tropa Vieja una visión, no hace un juicio sobre la revolución como un movimiento justificado, digamos, ¿no? Él no ve la revolución en Tropa Vieja como un movimiento reivindicador, ¿no? Y tampoco ve al Ejército Federal como el ejército conformado por los malos de la película, que es un poco lo que siempre pensamos. Por eso les decía que el ejército revolucionario y el ejército carrancista es, entre comillas, popular, porque siempre decimos los ejércitos populares que se enfrentaron al ejército federal, como si el ejército federal no hubiera estado compuesto por el mismo tipo de personas. Es decir, finalmente, estos son campesinos que son obligados a entrar al ejército, o son gente que no tiene una manera de sobrevivir más que incorporándose al ejército, ¿no? Y que viven en el ejército federal, pues una vida subhumana, ¿no? Con una alimentación que no es adecuada, con un trato que no es digno de un ser humano, con una disciplina que muchas veces cae en abusos físicos, mentales, psicológicos, ¿no? De todos estos soldados. Y estos son los mismos campesinos que van a ir a enfrentar a este ejército revolucionario. Y por eso Francisco Luis Urquizo pone en la novela este dilema de estos hermanos. Uno queda del lado de los revolucionarios, el otro queda del lado del Ejército Federal, y se van a enfrentar sin saber siquiera, ¿no?, cuándo va a ser el disparo que va a ir dirigido a su hermano, que puede él matar a su hermano o su hermano lo puede matar a él, ¿no? Entonces, Francisco Luis Urquizo es muy, muy hábil, ¿no? Y narra con mucha facilidad y con gran talento, ¿no? Estos dilemas humanos que sufre este personaje, que es el personaje central de Tropa Vieja, ¿no? Otra de las cosas que vemos en Tropa Vieja es el nacionalismo de estos soldados, ¿no? Como cuando ven la bandera nacional, cuando ellos escuchan el himno, cuando ellos piensan en México como su país, tienen un nacionalismo que es igual al de los revolucionarios, ¿no? También a ellos se les olvida, ¿no?, el autoritarismo del régimen, y se les olvida que pues todas las tragedias por las que están pasando sus compatriotas y ellos mismos, y se vuelven también, ¿no?, en
voceros de este patriotismo y de la nacionalidad mexicana. Y esto es muy importante porque, como les digo, ¿no? Francisco Luis Urquizo trata de hacernos entender que la revolución es una tragedia para todos los que pelean en ella. No solamente para los revolucionarios que finalmente se sienten traicionados, como les dicen los de abajo, sino para todos ellos, ¿no? Que tienen que vivir la tragedia de la guerra y tienen que ver cómo hay cientos y miles de muertos que pues al final ellos ni de un lado ni del otro saben bien por qué están luchando, ¿no? Hay otra escena en la novela en donde uno de los compañeros de Escribillón Cifuentes está viajando a lo largo de todas estas campañas con su mujer. Y tienen un hijo, ¿no? Y cómo en una de estas balaceras resulta muerto el hijo, ¿no? Que tiene tan solo un par de años de edad, ¿no? Y la tragedia que eso implica para el papá, que finalmente pues casi se acaba yendo a combatir de manera muy suicida, digamos de una manera así, por la depresión en la que él cae al ver a su hijo muerto, ¿no? En esta balacera. Entonces, Tropa Vieja es un libro tan importante porque nos abre esta dimensión humana, ¿no? De lo que es la guerra y la tragedia que es la guerra para todos, ¿no? También es un libro muy importante porque describe con mucho detalle, el papel de las mujeres en la Revolución Mexicana, el papel de las soldaderas. Y esto no es para nada común, ¿no? Nosotros también tenemos una idea como muy épica de lo que son estas batallas revolucionarias. Pensamos que son estos ejércitos de hombres que van de un lado para el otro enfrentándose entre ellos y hablamos de las soldaderas como personajes no muy reales, ¿no? Y aquí Francisco Luis Urquizo es muy cuidadoso, ¿no? En describir con mucho detalle cuál es el papel que jugaron las soldaderas, las mujeres, por qué fue tan importante ese papel, no solamente en términos de acompañar a los hombres para darles de comer, para cuidar a la familia, para resultar, digamos, como un apoyo personal a las personas que ellas querían, sino también como portadoras de noticias, por ejemplo, ¿no? De lo que está pasando en el otro bando, de lo que está pasando en un cuartel, de lo que está pasando fuera del cuartel cuando los soldados no pueden salir, etcétera, ¿no? Ahí vemos con mucha claridad, ¿no? El papel de las soldaderas y en esa medida es una obra muy importante para poder reconstruir la historia de las mujeres, ¿no? Entonces, vemos que Tropa Vieja, por eso es un libro tan importante, ¿no? Y que describe con mucho cuidado lo que vive el Ejército Federal entre el levantamiento de 1910 y finalmente la caída, ¿no? Del régimen de Victoriano Huerta, ¿no? Vamos a ver también, por eso les recomiendo La Ciudadela quedó atrás, que Francisco Luis Urquizo va a continuar la narrativa de Tropa Vieja en un libro que no es ficción, sino que son sus memorias de la decena trágica y de la muerte del presidente Madero. Y ahí también vamos a ver el juego de estos personajes y el lado humano de quienes están, por ejemplo, encarcelados, ¿no? Durante el régimen de Madero y lo que pues él como soldado tuvo que vivir como guardia en una prisión y después como soldado que se va a incorporar a la lucha en la decena trágica, ¿no? Entonces, creo que ya me extendí un poquito, entonces creo que con esto más o menos les puedo dar una idea de por qué deben leer a Francisco Luis Urquizo, por qué deben leer Tropa Vieja y pues no sé, me gustaría mejor ocupar el tiempo que nos queda para que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario lo podamos escuchar y podamos conversar. No sé cómo ve usted, doctor. Muchísimas gracias por esta tan interesante presentación que nos ha dado y a leer La Tropa Vieja. Por ahí hay varios comentarios, no sé si tú los quieras ver, sobre todo los últimos,
¿verdad? Te agradece Lucía Esquivel, gracias por los enlaces, gracias a Liner, también por esta labor de publicación y difusión de fuentes para la historia. Y luego dice el doctor biólogo Agustín Quirós, ¿qué opinión tiene usted sobre la novela La sangre al río del autor Raúl Abrera Márquez a propósito de la visión, entre comillas, familiar que tiene la familia Herrera sobre la pugna entre Francisco Villa y Maclovio Herrera? Pues ese es un libro que yo no he leído. Yo tengo una visión peculiar sobre el enfrentamiento entre la familia Herrera y Francisco Villa, porque yo tuve la fortuna de estudiar con el doctor Friedrich Katz pues él, como sabemos todos, pues es el gran biógrafo de Villa y él, bueno, me narró mucho, ¿no? El enfrentamiento entre los Herrera y Villa, cómo incluso llegó al grado, ¿no? Cuando el doctor Katz presentó su libro, su biografía de Pancho Villa en Durango, pues cómo esas familias seguían ahí en esa pugna, ¿no? Cómo ha subsistido hasta nuestros días la pugna entre estas familias, ¿no? Creo que, bueno, si ustedes leen la biografía del doctor Katz, van a ver que Villa, pues prácticamente terminó con la familia Herrera, y los sobrevivientes de la familia Herrera, pues también se involucraron en el asesinato de Francisco Villa y mantienen esa enemistad, ¿no? Pero no he leído La sangre al río, Ya. como libro. Otra pregunta, ¿por qué el nombre de Tropa Vieja? Eso es muy interesante. Tropa Vieja lo escoge Urquizo como título de su novela porque hace alusión a varias cosas, ¿no? Las dos más importantes son que Tropa Vieja se le llama a los veteranos del ejército, a los que llevan mucho tiempo en el ejército y entonces son los que incorporan a los nuevos reclutas, a los cadetes, a toda esta cultura del ejército. Y como yo les decía, pues él está muy interesado en describirnos cómo viven estos reclutas su incorporación al ejército, ¿no? Y entonces estos veteranos del ejército pues son muy Ya. importantes en ese aculturamiento y por eso le dice Tropa Vieja. Muy bien. María del Pilar Piedras dice, doctor Luis Felipe Barrón, mil gracias por compartir sus enormes conocimientos y una felicitación por la presentación y la forma de exponerla. Pues muchas Muchas gracias. gracias. ¿Eh? Otro más, dice Juan Herrera, mi papá estuvo al servicio en la industria militar y se refiere al general Urquizo como el militar que entendía la necesidad de modernizar el ejército mexicano, que hacía visitas repentinas a las fábricas y escuchaba a los trabajadores. Yo no sabía de su obra literaria. Gracias por la conferencia. Sí, pues no, muchas gracias por el comentario. El Urquizo fue cuando Carranza decidió que México debía producir su propio armamento para no depender de Estados Unidos, sobre todo en ese aspecto, se lo encargó a Urquizo y Urquizo se involucró mucho en esta fábrica de armamento militar y después él tiene escrito sobre la modernización del ejército. Entonces también esa es una etapa importante de la vida de Francisco Luis Urquizo. Perfecto. Salvador dice, ¿Urquizo estuvo preso en Tlatelolco? Me parece que sí, me parece que ahí es donde estuvo preso después de que asesinan a Carranza, apresan a varios de los compañeros de Carranza ahí en Tlatelolco y los regresan a México y los apresan en Tlatelolco. Me parece que sí es ahí donde estaba Ah, preso. qué interesante. Bueno, pues nada, agradecerte enormemente esta gran introducción que nos has mostrado para leer Tropa Vieja, porque se antoja, sobre todo cuando dices que pues su literatura es muy propositiva, ¿no? No de rencores, sino de como de recordar lo que fueron las gestas del ejército. Y tan jovencito que ingresó al ejército, pues obviamente sus memorias son un tesoro de la historia de México. Como tú lo decías al principio, estas obras nos acercan bajo otra perspectiva a la historia de México, la historia social, esto que nos dices de las mujeres en la revolución, yo creo que es poco conocido, o están los estereotipos, ¿no? Nada más, pero yo creo que
esa debe de ser una aproximación muy interesante porque él lo vivió. Además, no lo está inventando, sino lo vivió, ¿verdad? Así Dice es. Centeotl, mil gracias por la conferencia. Me recordó mucho a mi infancia. Tropa Vieja es un libro que vi en casa desde niña. Ahorita que regrese lo releeré con mucho cariño. Uy, pues cómo no, Pues claro ya, que sí, porque es de la literatura que se va dando. Pues tienen muchos agradecimientos. Este, dice Salvador, ¿es leyenda lo del supercañón fabricado en secreto? no, no sé a qué leyenda se refiere, ¿eh? Desconozco ahí sí, no sé. Leyendas que quedan y demás, ¿no? Pues ojalá que te tengamos pronto aquí en el centro de estudios, que es tu casa. Muchas gracias por haber compartido tu conocimiento y nos dejas la tarea enorme de leer ahora en estas vacaciones Tropa Vieja. Muchas gracias a nombre del centro de estudios, a los casi 100 que te siguieron, que fue muy buen público, ¿verdad? Y les recordamos que este que pasa después en YouTube, esperemos que ya para el domingo o lunes ya esté, y simplemente dice Salvador, es leyenda lo del supercañón fabricado, ya, dice, podrían compartir el enlace, bueno, eso ya lo veremos nosotros, ¿no? Luis Felipe, muchas gracias nuevamente a nombre de nuestro centro de estudios, te saludamos con gran gusto, felicitaciones por este fin de año, que sea lo mejor para ti y toda tu familia, y que te veamos pronto acá en el centro de estudios. Igual, muchísimas gracias, felicidades a todos, que tengan un buen fin de año y yo encantado, encantado de participar con ustedes siempre que me inviten. Y sí, lean Tropa Vieja porque van a pasar unas vacaciones maravillosas leyéndola y Qué bien. luego Oh, me qué bien. comentan. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Hasta pronto. A los demás que nos siguieron, les recordamos que mañana tenemos la última conferencia de la doctora Ana Rita Valero sobre historiografía guadalupana, muy a propósito del día. Muy bien, pues muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Hasta luego. Hasta luego.